Héctor Pedro Rohr era un hombre de origen muy humilde, en una familia trabajadora donde eran 9 hermanos. Nacido en la pequeña localidad de Valle María, en el departamento de Diamante, en septiembre de 1958, de un día para el otro se encontró con el boxeo. En realidad, comenzó a practicarlo casi por accidente. Fue a raíz de una disputa con un vecino de Valle María. Ese incidente hizo que Cacho Denning lo llevara a practicar a un gimnasio para boxeadores amateurs, a los que observaba con cierta proyección. Rohr empezó a entrenar en ese lugar un 25 de mayo de 1980. El joven boxeador debutó sobre el ring casi a los 3 meses, en agosto de ese mismo año. Los más memoriosos recuerdan que los organizadores esperaban 200 personas para cubrir los gastos, pero el lugar se llenó de bote a bote. Unos 500 espectadores fueron los que pagaron la entrada esa noche gloriosa para Rohr, que ganó por nocaut en el tercer round. Mira, esto tiene que ver en los comienzos de Héctor Pedro Rohr, en el cual se hace una pelea acá en la localidad, en el patio de una vecina, de una familia, ella es Denning, que era la hermana del preparador físico de él, de Cacho, y Leicam es el titular de ese predio. Y ahí, bueno, alquilaron ellos unas sillas de madera, me acuerdo, de una pista que se hacía de baile, el refugio, y bueno, y un ring, y ahí hubo mucha gente. Y bueno, Héctor tenía por costumbre, cuando terminaba la pelea, de saludar a todos los chicos y demás, y los subía uno a uno el que quería sacarse una foto con él. Y bueno, justo coincidió que un padrino de Buenos Aires había venido para verlo a Héctor pelear, y me trajo unos guantes que todavía los conservo hoy, que te los mostré con cerda de caballo, todavía como los guantes de esa época, y gracias a Dios están intactos todavía, y bueno, los tengo acá exhibidos en mi trabajo, en la oficina, y bueno, me los calcé ese día, y bueno, y de ahí salió y se originó esa foto que seguramente la van a difundir. Sí, mira, yo debo haber tenido ahí unos 8 años, así que, y lo que te contaba fuera del aire era del nerviosismo que generaba verlo a él, y algo adentro era, no se puede describir lo que vos sentías cuando vos lo veías caminar el ring, y cuando vos lo veías con autoridad caminar ese ring. Y un chico que era muy humilde, era muy de perfil muy bajo, así que, y verlo ahí y en el centro de escena y combatiendo, era algo que no te lo puedes borrar nunca más. Así que, y bueno, por ahí eso sumado al no reconocimiento en vida y el trágico final que él tuvo, hizo que nosotros después de grande aportamos de distintos puntos de vista, o aportamos nuestro granito de arena para que ese reconocimiento sea, y hoy cada tanto, gracias a Dios, aparecen personas como vos que difunden su historia, que es lindo porque a nivel local es el deportista que más trascendió de la localidad, o sea, llegó a ser campeón sudamericano peso crucero, y bueno, tan lejos y a ese nivel profesional, nadie alcanzó ningún logro acá en la localidad. Tengo esos recortes de Héctor Pedro Rohr, algunos de donde peleaba. Fuimos con mis hermanos en todas las peleas acá, lo que es la zona, nomás no fuimos a Buenos Aires y a Brasil, todas otras peleas siempre fuimos a todas a verlo. Casi siempre el pueblo quedaba vacío. Sí. Esa noche cuando peleaba él, porque eran todos fanáticos de él, y después, como era alemán, era bueno nomás porque él empezó el boxeo a los 18 años. Por eso no tenía la cintura y para esquivar como tienen los otros chicos cuando empiezan de abajo. Le costaba, pero él trabajaba también haciendo pozos para agua, por eso agarraba el físico, y después también
cuando trabajó en la municipalidad, él se llevaba 4 o 5 bolsas de Portland nomás para... Yo creo que Rolf fue un caso absolutamente atípico. Casi siempre los grandes acontecimientos sociales se producen en los aglomerados más importantes. Aquí surgió en una pequeña aldea muy cercana a la ciudad de Paraná. Y poco a poco se fue transmitiendo al resto de las aldeas que circundan a esta capital provincial. Era algo así como la información de los viejos juglares de boca en boca. Había aparecido un hombre distinto, un trabajador, un hombre que tenía trabajos rudos, hacer pozos, por ejemplo, que tenía una potencia inusitada y que tenía una conformación física llamativa. Alguien le puso el ojo. Uno de ellos fue Cacho Denning y descubrieron que tenía una pegada mortífera. Entonces, la ocurrencia de hacerlo boxeador surge sobre esa base. Después que Héctor Pedro Rohr hace el servicio militar, sale a los 21 años, allí comienza su carrera boxística. No es bueno, no es lo aconsejable, pero fue explosivo. Hicieron una pelea, gana fácilmente por nocaut, hicieron otra, vuelve a noquear con el recto de derecha o el cross de derecha y se comienza a pensar en pasar las etapas rápidamente del amateurismo hasta llegar al profesionalismo. Comenzaron con la detección de los rivales apropiados y poco a poco fue creciendo la figura. A eso ayudó muchísimo una, yo diría, visión clarísima de la situación que tuvo mi amigo y compañero de trabajo, periodista Lorenzo Rica, que lo vio por primera vez en Valle María boxear y que con muy buen criterio lo bautizó el Dinamitero de Valle María. El Dinamitero de Valle María se lo debemos todos, absolutamente todos, a Lorenzo Rica, integrante del staff de Tribuna Deportiva, donde yo también participaba en esa época. Era un ferviente defensor de Héctor Pedro Rohr y fue acercándose poco a poco a él. A mí particularmente los apodos en los boxeadores no me gustan demasiado, porque casi siempre se magnifica. Solo un 10% hace honor a lo que se dice de él o a lo que se califica de él, pero nada más que eso. Pero esto del Dinamitero de Valle María prendió muy fuerte y comenzó a generarse un movimiento social. Gente que no entendía nada de boxeo, gente que quería a Héctor Pedro Rohr por su familia humilde, trabajadora, por él mismo, fueron acercándose hasta que llega, después de una pelea importante ante 2.000 personas en un espacio toldado en Valle María, donde se hace la primera transmisión deportiva radial, que la hizo precisamente LT14, al epicentro de sus grandes acontecimientos, que fue el Luis Buta
del Atlético Echagüe Club. Allí se juntaban todas las personas de las aldeas que venían primero, el padre, el hijo, los hermanos y después la familia toda. Y en contrapartida aparecieron algunas figuras, como en el caso de Juan Carlos Portela, de acá de Paraná, que tenía su hinchada propia. Entonces se forma algo así como una especie de rivalidad muy interesante, que era aprovechada desde el punto de vista económico por quienes organizaban los espectáculos, pero también daban vida al boxeo de esa época, una de las tantas disciplinas deportivas que se practican en nuestra zona, porque bien sabrán todos que la actividad deportiva es múltiple en la ciudad de Paraná. Pasaron muchos años para que fuera profesional, pasaron muchos años para que trascendiera, pero nadie puede negar que aquí, en esta ciudad y en su espacio de cobertura, localidades lindantes, aldeas o como quieras llamarle, el esparcimiento deportivo tuvo prioridad en su gran medida como vida social. Se destacaba por su cuerpo fornido, su porte y buen estado físico, que lo obtuvo trabajando en pozos de agua y en las ladrillerías de la zona donde hacía changas. Hay quienes recuerdan que el legendario promotor Amílcar Brusa, hacedor de Carlos Monzón y otros campeones mundiales, quería llevarlo de pupilo, pero al irse a trabajar al exterior el proyecto quedó trunco. Ror daba sus primeros pasos y prácticamente se dedicó a ello después de hacer el servicio militar obligatorio, que aún se realizaba a los 21 años. Para la mayoría de sus rivales, su fuerte pegada era sinónimo de nocaut. No había mayores aptitudes técnicas. Su virtud era la contundencia de su mano derecha. Yo del Dinámitero de Valle María me acuerdo lo siguiente. Una persona de Paraná me informó que en Valle María hacían festivales boxísticos y lo hacían en las instalaciones de un galpón. El boxeador se llamaba Héctor Pedro Ror y dice que era un espectáculo. La cantidad de gente que iba y quedaba fuera. Y todos los fines de semana, cada 15 o 20 días, hacían festivales en distintos pueblos ahí en la zona de Valle María, sería Valle María, la Pasencúter, el Ensayo, qué sé yo. Y bueno, y me dice, ¿por qué no lo traía para nada? Dice, como yo hacía festivales deportivos, andaba en el básquetbol, en el automovilismo, en la publicidad, y la persona la voy a nombrar Sergio Lichi, de Corralón, Paraná. Y bueno, mirá, ¿quién lo entrena? Cacho Derni en Valle María. Y me voy a Valle María. Y le digo, mire, me he enterado que por aquí hay un boxeador, Ror, que tiene muchas condiciones, que convoca mucho público y es un gran noqueador. Y sí, exactamente, Héctor Pedro Ror lo llama, el seudónimo es el Dinamitero de Valle María. ¿No le gustaría que hiciéramos un festival en Paraná algún día? Sí, con todo gusto, dice. Con todo gusto, podemos hacer un festival en Paraná. Y bueno, así fue que tuve contacto con él, con el boxeador, iba a verlo. La verdad que asombraba cómo se entrenaba. Y bueno, y comenzó la relación comercial deportiva con ellos, y lo traje a Paraná, y debutó en Paraná en la preinauguración del estadio del Club Echagüe. No estaba terminado el Club Echagüe, estaban las tribunas, estaban los techos, pero le faltaban las aberturas, en fin. No había mucha garantía de seguridad en el estadio. Bueno, y lo trajimos a Paraná, le di una gran promoción
y debuta en Paraná, fíjese la fecha, debuta en Paraná en el año 1982, un día sábado, una multitud, 72 horas antes ya no había una entrada más. Venía gente de las aldeas a verlo. Es muy emotivo y es muy lindo poder recordar, como siempre lo hacemos año tras año, a quien fuera mi primo directo, Héctor Pedro Rohr, el dinamitero, como todos lo llamamos, y queda el mote, ¿no? Hablar de él es en el tiempo que lo conocí. Yo era muy pequeña, pero pude participar junto con mi padre, primo hermano de él y de toda su familia. Pude acompañarlos a algunos encuentros pugilísticos en Paraná, donde, bueno, recuerdo sus triunfos, recuerdo esas peleas tan duras. Recuerdo que también había mucha sangre para mi corta edad, por eso a veces me daba un poquito de temor cuando íbamos a saludarlo, que mi papá siempre iba, por supuesto esperaba el momento para abrazarlo y saludarlo. Yo iba con mucha alegría para abrazarlo a él, pero iba por detrás, me acuerdo porque era muy pequeña, pero cantidad de gente que había en esos encuentros en el Echagüe. La gente iba en camiones, iban todos juntos, eso sí, no faltaba el muy típico nuestro, el girasol, por los nervios seguramente, todo eso, la emoción. La gente iba en carros también, en sulky, se llenaba. Eso eran estadios de muchísima gente de todas las aldeas, acompañando a Héctor Pedro Rohr. Él está formado, es uno más de la familia de varios hermanos. Unos viven aquí en Valle María, otros están en la ciudad de Paraná, otros lamentablemente no están. Su mamá al día de hoy vive, doña Teresa Muchuti, también ella vive acá en la localidad. Y bueno, el recuerdo de él siempre está vigente. Que pegaba, que tenía una mula, una patada de una mula en sus manos, que por ahí no tenía técnica, no caminaba bien el ritmo y demás, pero que era falta de preparación más que nada, pero que era una dinamita pura, que cuando pegaba explotaba. Así que, y bueno, que sus peleas, el adversario lo tenía que hacer pelear bastante round para poder cansarlo y demás y poder ganarle, pero en la primera o segundo round siempre se definían las peleas de él y casi todas por nocaut, porque cuando te enganchaba una piña realmente no te levantaba nunca más. Sí, él fue ladrillero, era posero, así que imagínate, o sea, su cuerpo era esculpido como tallado a mano, como decía el preparador físico de acá. No había gimnasio, no había nada, era natural. Y bueno, y las cosas de la vida, un día caminando por la peatonal haciendo controles, me lo encuentro a Milka Brusa y me lo presenta Cabrera. Y bueno, y hablaba maravillas de él, y bueno, que él se sentía en cierta medida culpable porque justo tuvo un ofrecimiento en el exterior para trabajar en una escuela de boxeo y formación de boxeo y demás. Y bueno, no lo pudo tener, no lo pudo trabajar, y bueno, porque dice que realmente tenía condiciones de llegar muy lejos si se lo pulía y demás. Rohr fue construyendo su carrera con mucho esfuerzo. Trataba de pelear por lo menos una vez por mes en diferentes lugares y con boxeadores de Entre Ríos o de la provincia de Santa Fe. No era fácil conseguirle rivales que además pudieran enfrentarlo y durarle más de 2 asaltos, lo que muchas veces generaba cierto malestar en el público, porque costaba entender la contundencia de ese boxeador de pocas palabras de Valle María, que era una planadora sobre el ring y que soportaba cualquier andanada de golpes. Fue un acontecimiento social y sociológico. Fue sociológico. Conceptualo de esa manera, Exeguel. Conceptualo de esa manera. Un acontecimiento social, un acontecimiento a su vez sociológico. Algo inaudito que salió de los grandes conglomerados y se nutrió en un pequeño lugar. Yo creo que el reconocimiento que se le hace a Héctor Pedro Rohr
es muy importante, porque Héctor Pedro Oror, respetando a toda la gente de trabajo, a la gente honesta de la aldea Valle María, hizo que ese pequeño lugar tuviera preponderancia y fuera un ente figurado en los medios de comunicación de entonces, que eran muy paupérrimos en cuanto a alcance con respecto a lo de hoy, donde la tecnología se ha impuesto enormemente. Pasó un quinquenio. Lo que pasa es que él comienza tarde, a los 21 años. Gana título argentino, gana título sudamericano, y después comenzaron a escasear los rivales y también comenzó a escasear su crecimiento deportivo. Porque el boxeador, propiamente dicho, nace en escuela que se llama gimnasio. Y Héctor Pedro pasó esa etapa. Tuvo que amoldarse al gimnasio para ser boxeador. ¿El boxeador cómo nace? Ante profesores serios, responsables, gente que sepa. El boxeador nace como nace la mayoría de los deportistas. Primero desde la parte cerebral. Y a partir del cerebro vas armonizando los movimientos. Hay movimientos básicos en el boxeo que se aprenden, se sistematizan, se hacen lógicos y se aplican arriba en ring. Porque como decía Oscar Natalio Bonavena, cuando te sacan el banquito, quedás vos contra tu contrincante. Tenés que aprender a caminar, fundamental. Es la base. Aprender a caminar, aprender a ganar la distancia con los pies, a retroceder, a movilizarse hacia los costados, hacia ganar la distancia que es la corta, la media o la larga. A Rol le quedaba muy bien la media distancia. No sabía caminar. Sobre el ring estoy hablando. Entonces empleaba lo que se llamaba el empellón, el ímpetu o a veces el saltito para colocar sus golpes. Donde colocaba el golpe, preferentemente en la zona alta, era mortífero. Porque tenía, como bien lo dice, su apodo, una dinamita en su mano. Sí, en toda la zona, lo que llegaron a conocerlo y verlo, era famoso y arrastraba mucha gente cuando peleaba. Porque cuando fuimos la primera vez en esos años, el Chávez Club no tenía nada. Era sencillo nomás, pero con todas las peleas, después hasta lo último ya le habían acomodado muchas cosas que no tenía el Club Echagüe. Sí, y por la fama, por lo bueno que era, diría yo, más o menos por eso. Sí, cuando nos encontrábamos así, charlábamos y hasta creo que en Seguí, cuando peleó, vino con nosotros a las casas, después de la pelea. Y sí, cuando necesitaba algo, venía a la carpintería. O si no, nos encontrábamos así en las calles, por ahí. Y no teníamos nunca problema con él. Su quinta pelea fue un éxito. Llegaron cerca de 3.000 personas y fue transmitida por emisoras de Paraná y Santa Fe. Le ganó por puntos a Rubén Dip, un boxeador de la ciudad de San Justo, que había sido sugerido por el ex campeón santafesino, también de esa misma localidad, Carlos del Valle Herrera. Esa noche llegó Amílcar Brusa, quien después de verlo nuevamente lo puso bajo las órdenes de Emilio Helguero para entrenar, pero exigió que Ror se traslade a Santa Fe para profundizar las prácticas de boxeo y llevarlo a otro lugar de la historia. Empezó a entrenar Emilio Helguero, un entrenador que era ayudante de Amílcar Brusa. Y bueno, y empezó a crecer, a crecer, a crecer, a crecer, a crecer, y ya no tenía casi rivales.
y ya se hizo profesional también aquí en Paraná, ¿cierto? Y bueno, ¿qué hacemos ahora? Porque a la campaña yo lo provocaba, le anunciaba, por el que daba el veredicto de sí o no era el entrenador, ¿cierto? Y si le digo, ¿qué te parece por el título del mundo, por el título argentino? Puede ser, dice. ¿Y quién es el campeón hoy? Y se llama Rubén Samaro, un mexicano nacionalizado argentino. Bueno, ¿y dónde vive? Y vive en Santa Fe, así que tendré que ir a hablar con él, a ver si por el asunto bolsa, arreglar las condiciones, y arreglé con el entrenador un tal Lemos, Juan Carlos Lemos, que se entrenaba en el Club Colón, se entrenaba, debajo de unas tribunas se entrenaba. Y bueno, y concretamos por el título argentino un mes antes, y empezó a entrenarse por el título argentino, una gran publicidad le hicimos, y bueno, y se concretó la pelea por el título argentino. Y la fecha, fíjese que la fecha que fue por el título argentino fue un 4 de mayo de 1984. Así que desde el año 82 que debutó en Paraná, 2 años después ya estaba peleando por el título argentino. Una cosa inusitada por el éxito, y todas las peleas las ganaba. Todas las ganaba. Y bueno, debutó por el título argentino, y esa noche le gana por el título argentino. No obstante, en el tercer o cuarto round tuvo una caída. Quedó helado el estadio y se recuperó. Al segundo o tercer round se recuperó y le ganó. Y ganó la pelea. Bueno, campeón argentino. Ahí está la gran publicidad, el público enloquecido. Como siempre, el estadio de bote a bote. Bueno, siguió, dimos una pausa, descansamos, se descansó un par de meses porque fue intensa la campaña. Y bueno, como al mes y pico, cerca de los 2 meses, de vuelta otra vez, comenzó a pelear con distintos rivales, un tucumano, un santiagueño, en fin, y el éxito siempre, señorita. Y bueno, ¿y qué hacemos ahora?, le digo yo. ¿Tiene el título sudamericano Samaro? ¿Le interesará? Voy a verlo de vuelta a Samaro, porque le pedí la revancha, nos pidió la revancha por el título, le pedimos hacer la pelea, la revancha por el título argentino, con el motivo de hacer otro objetivo. No, dice, por el título argentino no quiero, dice. Lo voy a pensar bien si por el título sudamericano. Bueno, nos interesó, sudamericano. Bueno, se concretó por el título sudamericano. Y peleé un 7 de junio de 1985. Héctor Pedro Ror había debutado en Paraná en 1982 con un club Echagüe totalmente cubierto. Peleó con Jorge Cambiaso y también le ganó ante más de 4.000 personas. Y empezó a ser querido por un público difícil como el paranaense, pero con su humildad y fortaleza se fue ganando el corazón de la gente. 2 años después tuvo su oportunidad determinante. Fue el 4 de mayo de 1984 en que Héctor Pedro Ror tuvo la oportunidad de pelear por el título argentino. Ganó por nocaut en el sexto round a Rubén Samaro en una recordada pelea realizada en Paraná. Ror crecía a pasos agigantados y se transformó en el principal boxeador enterriano en la década del 80. Casi un año después, el 7 de junio de 1985, tuvo su oportunidad para pelear por el título sudamericano de amateurs en la categoría crucero. Mucha gente de Entre Ríos viajó hasta San Pablo, Brasil, para presenciar esa pelea, donde derrotó por nocaut en el primer round a un púgil venezolano
y dejó estampada la más gloriosa victoria del dinamitero de Valle María, como lo solían llamar los relatores. Sí, era un chico muy simple, era un chico muy natural, era muy sano, no tenía maldad. Entonces muchas veces la ausencia de experiencia o de encontrarse de pronto con un mundo totalmente ajeno y distinto a él, no lo supo manejar y no hubo gente tampoco que lo ayudara a manejarlo. Entonces por ahí se dio un combo. Tal vez hoy, si él en esta época hubiese sido totalmente distinto, pero en esa época o sea, no había estas posibilidades que tenemos hoy. Y bueno, y lamentablemente tuvo ese final, pero yo creo que lo que mejor hay que reconocerle a él, o sea, que fue un chico muy humilde, de un corazón noble, y bueno, y que llegó con sus brazos, llegó muy lejos, y lamentablemente, o sea, él mismo quiso perder, así como ganó su corona, él fue decidido a perder casi sin entrenamiento. Era muy también orgulloso por ahí, o testarudo, no sé, tal vez, no sé qué lo habrá motivado a hacer eso, pero realmente tenía condiciones para llegar muy, muy lejos. Y empezaba a llegar a las 5 o 6 de la tarde la gente. Bueno, y esa noche peleó con un tal Jorge Cambiaso, un rosarino. Y el entrenador era Humberto Natal, un famoso entrenador rosarino que entrenó en aquella época un tal Ricardo Pita, que tuvo fama mundial, el boxeador ese. Bueno, lo entrenó y esa noche gana el ROR por nocaut. ¿Para qué? Le cuento, ¿no? Fue una extracción. Y bueno, y así comenzó la relación, pelea. Hacíamos festivales cada 35, 40 días, porque el boxeador queda dolorido en su musculatura. Entonces hacíamos festivales cada 30, 35 días y siempre el mismo éxito. Un éxito total, triunfo campeón sudamericano. Hasta ahí la gran campaña que realizó ROR. Y después empezamos a buscar los rivales más difíciles y después vino un altibajo de él. Porque le trajimos un boxeador de Santa Fe, Juan Carlos Fernández, y esa noche perdió. Sí, una sola pelea perdida tuvo aquí en Paraná, fue esta. Hasta ahí la campaña de él. Y después ya empezó a sus altibajos, empezó a decaer y ya no era el ROR de antes, ¿me explico? Hizo unas peleas en el interior de Santa Fe también y empezó a caer en su capacidad física seguramente. Y bueno, hasta ahí fue la gran campaña que realizó Héctor Pedro ROR. Pero así que yo tenía mucha relación con Tito Leturi, el manager del Luna Park de Buenos Aires, propietario del Luna Park junto a su tía. Y él me comentaba, dice, el éxito, el carisma que tenía ROR para el público, una cosa insólita. Dice, no te lo traigo a Buenos Aires, dice, porque acá tengo tantos valores de primera línea, dice, porque no era un gran boxeador. Vamos a ser claros, no era un gran boxeador. Tenía la gran pegada, nada más. Le faltaba técnica, empezó de grande, empezó de 20 años a boxear, 21. Yo calculo unas 15 o 20 peleas y siempre el éxito total. También quiero comentar que tuve el apoyo de mi señora que hacía de boletera. Acá en esta misma oficina, la cola llegaba hasta la media cuadra, dando la esquina a media cuadra, cuando había festival. Y se gustaba. El ringside tenía una capacidad de 440 personas y se vendían todo el ringside primero y después las populares. Mi señora me colaboraba en la venta de entrada, en el estadio y aquí en la oficina.
También la colaboración de mis hijos, el Daniel y Jesús y Jorge, ellos colaboraban recibiendo entrada en el Club Echagüe. Y arriba de 4.000 personas, 3.500, 3.800. Una noche, cuando vino un tucumano, que no me acuerdo el apellido, cuando vino un tucumano, reventó el Echagüe. Parece que tenían miedo los dirigentes por el asunto de la abertura, que no estaba muy bien terminado el estadio. Tenían miedo los dirigentes porque no tenía cierta seguridad. Después se inauguró el estadio a pleno cuando el campeonato argentino de básquetbol, en el año 89. Ahí sí, ya estaba el estadio completo. Fíjese que con el dinero que yo pagaba en el Club Echagüe por el alquiler del estadio, se construyó mucho. Todas las aberturas fue con el dinero del alquiler del estadio. En fin, una cosa insólita. Yo creo que realmente se lo recuerda por quién fue Héctor Pedro Rohr en el tiempo como boxeador, en la corta carrera deportiva, lo que hizo, por quién fue él y por lo que generó. Fue el primer deportista de nuestra localidad, de todo el departamento, el primer deportista que logró ser destacado a nivel nacional y hasta sudamericano. Yo como profesión soy abogada también. Y me acuerdo en la Facultad de Derecho, en la Universidad del Litoral, Universidad Nacional del Litoral, que los catedráticos como Moset Iturraspe, Fecia, profesores universitarios de distintas provincias que nos daban los exámenes finales, siempre a bolillero, cuando decía Rohr, mi apellido, muchos de ellos me decían, ¿y qué es de ese muchacho que era el boxeador de Valle María, el que le decían dinamitero? Y yo me decía, Dios mío, entre los nervios que tenía de rendir un examen final con estos grandes catedráticos y doctores de la ley, doctor Rossetti, Horacio Rossetti, que me tomaba examen en ese momento, yo decía, en una fase de la ciencia jurídica, de saber de quién era Héctor Pedro Rohr en Valle María, Entre Ríos, qué importante lo que hizo, lo que se destacó mi primo en el corto tiempo, ¿no? Que ojalá hubiera podido haber tenido mayor acompañamiento, cuidado, de todo índole, familiar, deportivo, para que él, quizás el final hubiera sido otro, ¿no? Yo era muy pequeña, vuelvo a decir, seguramente mi padre sí, porque primos directos, así que de las comidas, de las alegrías, me acuerdo que sí, mi padre fue varias veces, él cuando ganaba, le gustaba hacer juntadas con amigos y familia, y se iban a veces a la costa y pasaban unos días, y me acuerdo de esos momentos, que eran varios los que se sumaban para ir, como siempre, ¿no? Cuando hay fiestas y cuando alguien como él ganaba una pelea, era toda una fiesta para la aldea. Bueno, nosotros hace 2 años ya teníamos un programa acá en FM Eclipse, un programa deportivo, nos dedicábamos a hacer todos los deportes regionales de nuestra zona, todo el deporte amateur, y bueno, y surgió la idea de hacer un homenaje a Héctor Pedro Rohr, que fue el deportista más conocido y que trascendió las fronteras de Valle María, de la provincia y del país, ¿no? Entonces, nos pusimos en campaña, hicimos un programa homenaje que contó en dos programas consecutivos, en el cual, bueno, tuvimos mucho material, donde entrevistamos a sus principales rivales, a los periodistas que cubrían en aquella época las grandes veladas del Echagüe, que fueron por lo que más se lo conoció a Héctor Pedro Rohr, ¿no? Aquellas épocas donde el Echagüe se llenaba con las peleas, ¿no? Así que bueno, hicimos un homenaje merecido, creo, para nuestro ídolo deportivo de acá de Valle María, que bueno, que lamentablemente tuvo un triste final, pero que nosotros no tenemos que dejar de recordar y por supuesto reivindicar siempre lo que él hizo para nuestro pueblo, que hace 30 años atrás o 35 años atrás, gracias a Héctor Pedro Rohr, el nombre de Valle María se empezó a conocer, y bueno, y hoy quizás sea un poco más conocido, pero en aquellas épocas Valle María era un pueblito pequeño, una aldea de las aldeas de los rusos alemanes,
donde éramos pocos, nos conocíamos mucho, pero él fue quien trascendió gracias al deporte del boxeo, y bueno, y por eso nos motivó a hacer un programa en homenaje a él, ¿no? Yo creo que el deportista está por sobre el final trágico. Hoy a Héctor Pedro Rohr en Valle María se lo recuerda por el deporte, por lo que hizo, por lo que logró, y no por cómo terminó, ¿no? A él se lo recuerda por eso acá, siempre se lo recuerda con esa faceta, ¿no? La faceta deportiva, lo que logró, y no por su final. Sí, casi siempre cuando vienen la gente ven enseguida que está él ahí, los cuadros, y también la gente, los padres tampoco no le dicen a los chicos de ahora, por ahí no saben que era boxeador, que era de acá, que era campeón argentino y sudamericano. Y sí, lástima que no podía seguir un poco más para llegar ¿algún título mundial? Sí. Y sí, tal vez si no hubiera hecho aquella vez Cacho Denning la pelea para una pelea más, pero que Brusa lo quería llevar para pelear los guantes de oro, no sé, en otro país. Si claro, él lo hubiera llevado, sí, capaz que él lo hubiera llevado más lejos de llegar a campeón del mundo o algo, porque la categoría crucero no había muchos boxeadores. Y al final las últimas peleas lo hicieron bajar de peso para que los otros puedan pelear. Y cuando bajaban de peso ya no tenía esa fuerza. Por eso lo aprovecharon algunos para sacarle el título, no sé cómo era. Lo recordamos siempre todos los días, porque los veo acá, la foto acá, y casi toda la gente que viene, los clientes a veces que no lo han visto ya hace rato la foto, los recordamos siempre así. O los que no lo conocieron preguntan, ¿sí?, cómo era para boxear. Sí. El 25 de mayo de 1986 cayó derrotado en Necochea frente al uruguayo José María Flores Burlón y perdió el título sudamericano. Rohr fue perdiendo posicionamiento poco a poco. Hasta ese momento tenía 26 peleas ganadas por la vía rápida, por nocaut, 3 por puntos y un empate con Jorge Cambiaso, que en ese momento estaba seleccionado para las Olimpiadas de Moscú. Cuando abandonó, la página oficial del Consejo Mundial de Boxeo indicaba que el récord de Rohr era de 15 peleas ganadas, 13 por nocaut, 10 perdidas, 5 por nocaut y un empate. Y nosotros lo entrevistamos a su principal rival, que fue Cambiaso, que es un rosarino, que fue con quien peleó el título nacional acá en Echagüe. Ese fue el broche de oro, digamos, que pudimos contactar para que nos cuente las vivencias que él tuvo también en aquel momento, ¿no? Un hombre que pasó mucho tiempo, pero que recordaba muy bien aquellas épocas y esas peleas en particular. Ellos tuvieron 2 o 3 peleas acá en Paraná, una de ellas por el título, y nos contó, digamos, qué significaba para él también en aquel momento pelear en un estadio importante como es el Echagüe, un estadio relativamente grande, y realmente llenarse de la forma que se llenaba, que él nos contaba que hasta en los pasillos no se podía caminar, ¿no?, de la cantidad de gente que había. Y otra cosa que también nosotros acá reivindicamos mucho fue quienes lo descubrieron o lo empujaron a Héctor Pedro Rohr a hacer lo que fue, ¿no? Uno de ellos fue Cacho Denning,
quien fue su primer entrenador acá en Valle María. El Cacho Denning era panadero, siempre estuvo ligado al deporte y bueno, él un poco lo descubrió, lo llevó a armaron un gimnasio casi improvisado y ahí empezó a entrenar Héctor Pedro Rohr. Después fue, bueno, él, como todos saben, fue pupilo de Brusa, ¿no? Que fue un gran promotor de boxeadores a nivel nacional. Bueno, yo lo he visto a Héctor Pedro Rohr, era muy chico, por supuesto, pero yo creo que sí. El mismo Cambiaso nos contaba, ¿no? Que él también pensaba que él iba a llegar mucho más lejos, ¿no? Pero bueno, por distintas circunstancias él no pudo llegar más allá de su título sudamericano. Nos contaba también que, bueno, que su técnica no era la mejor, pero que, bueno, que tenía una pegada impresionante. Eso fue lo que lo llevó a ganar las peleas que ganó. Desgraciadamente el alcohol lo llevó por un mal camino. Me decía un relator que traje de Buenos Aires, qué lástima que vivía ahí, porque en cada cuadra hay un bar en el campo. Vos sabés muy bien, y usted sabe bien. Y él nunca quiso salir de su villa, nunca quiso salir. Lo quisieron llevar a Santa Fe varias veces. Yo lo tuve concentrado varias veces en Santa Fe cuando pelea por el título sudamericano y argentino. Yo lo concentraba en Santa Fe. La historia tuvo un triste final. Un 10 de marzo de 1993, alejado del boxeo y con algunos problemas de salud, tomó la decisión de poner fin a su vida. Las manos que lo llevaron al éxito a través del boxeo fueron las herramientas para autolesionarse. Nadie esperaba que tomara esa drástica decisión. Fue a la tardecita de un lunes, según recuerdan. Una adicción letal, el alcohol y aquellas duras peleas con secuelas en su hígado le quitaron ganas de vivir. Cuando llegaron al galpón donde vivía en la casa materna, ya era tarde. El panorama era dantesco. Se cortó una pelea que hizo Rosario con un ex campeón del mundo, no me acuerdo el apellido. Ahí empezó a caer. Y ahí desapareció. Después me comentó Lorenzo Rica por el diario que había estado con Rohr, que tenía ganas de volver al boxeo, pero después, desgraciadamente, se suicidó. La fecha que aquí tengo yo la fecha que se suicidó. Para ser el más exacto, me voy a poner los anteojos. Le voy a decir el día exacto que se suicidó, ¿cierto? Lamentablemente. Fue un 10 de marzo de 1993. Un 10 de marzo. Y se suicidó. Se acabó la historia de este gran deportista. Era muy buena persona. Le cumplía al pie de la letra todos los pormenores de la bolsa, ¿cierto? Se lo respetaba y se le pagaba muy bien. Y Tito Leturo, reitero, me dice, vos me estás mal enseñando a los boxeadores, dice. Vos pagás mucha bolsa en Paraná, dice. Lo digo, ¿sabes lo que pasa? Que yo escaudo muy bien y él el protagonista. Gano yo y él tiene que ganar también. Y él tiene que ganar también. Eso me lo destacaba siempre. Una cosa, por ejemplo, cuando la bolsa era grande, el dinero se lo daba a mi señora y lo venía a buscar al otro día. No quería ir con el dinero a Villa María. Eso fue la historia simple de este ex gran boxeador. Yo no estaba acá en la Argentina, pero tuve la sensación extraña, muy extraña, de que se había ido un hombre bueno,
Eso era Héctor Pedro Ror, una buena persona, que tuvo la ocasión de ser boxeador. Me queda la gran incógnita, particularmente nunca develada, si él realmente amaba al boxeo. Pero lo que dejó fue muy importante. Y lo que la gente que lo quería, que lo quiere y que lo seguirá queriendo siempre, le ha rendido como homenaje, es magnífico, es destacable. Como bien decías, Ezequiel, no siempre el pueblo se acuerda de sus grandes personas. Simplemente que en paz descanse. Había fallecido el ídolo del pueblo. ¿Acaso nacía la leyenda? La despedida no fue digna. Prohibieron que sus restos recibieran el último adiós en la iglesia de la localidad. Incluso no se permitió el ingreso al cementerio por la calle principal, por lo que fue trasladado por un camino lateral. Tenía 34 años y vivió intensamente. La calle donde vive su madre y el polideportivo llevan su nombre. Ror no se fue. Le dio vida al pueblo que recuerda sus proezas de arriba de un ring más que su triste final. Y está bien que así sea.